Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Y bueno, ¿cuál es su criterio de esta decisión de la judicatura que ha dejado algunos comentarios y muchos son polémicos? Buenos días, Verónica, y buenos días a toda la audiencia de Radio Sucesos. Es una decisión que ciertamente sorprendió y sorprendió porque, en teoría, el Consejo de la Judicatura había iniciado un proceso para la designación de nuevos jueces, de 7 jueces en específico, y que esta decisión, pues, eventualmente no se entiende en el marco de que se encuadra, si bien está sustentándose en la norma constitucional que señala que el periodo de los jueces de la Corte Nacional de Justicia es de 9 años. Acá realmente no se entiende si va a continuar o no el proceso, qué es lo que va a ocurrir en este interín y realmente, además, dentro del marco de controversias que se ha suscitado entre la Corte Nacional de Justicia y, por otro lado, el Consejo de la Judicatura y la Fiscalía, pues esta decisión no hace más que asombrar y no queda claro cuál es la dirección que se está tomando con esta decisión. Bueno, es realmente bueno, complejo entenderlo. Ahora, ¿cree, doctora, que haya alguna razón de fondo a quién podría estar beneficiando o perjudicando esta decisión? A ver, los jueces a los que se ha hecho referencia, pues han ejercido la jurisdicción. Tengo el gusto de conocer a algunos, sé de su valía y sé del conocimiento de todos ellos. Nada más beneficioso que quien esté ejerciendo la jurisdicción tenga una garantía de independencia judicial, y dentro de la independencia judicial, pues efectivamente está la permanencia en el periodo de sus cargos. Pero lamentablemente, insisto, el problema radica en que pues esta decisión es emitida luego de haber convocado a un concurso para la renovación parcial de los jueces. Entonces, ahí no se entiende qué va a pasar con ese concurso, Claro. no se entiende cuál es el ámbito, cuál es el propósito. Y ahí, Verónica, seré muy honesta, desconozco si existe algún motivo por ahí oculto o cuál es la intencionalidad de confundir más a la ciudadanía y de confundir más al propio sistema de administración de justicia. Ahora, tomando en cuenta esto que menciona del concurso, doctora, ¿qué debería pasar entonces con el concurso? Yo entendería que entonces ese concurso tendría que declararse desierto. Ahora, esto me parecería a mí que puede resultar totalmente contraproducente, o no sé si el concurso va a continuar para nombrar a todos aquellos jueces suplentes de los que todavía hay vacantes, porque algunos habían renunciado, porque otros están ejerciendo alguna función. Entonces, también esto es lo que la judicatura debe aclarar. Es decir, el momento en el que adoptó esta decisión en conjunto debía haber señalado qué va a pasar con el Claro. concurso que está en marcha. Ahora, también ha habido voces de preocupación en donde mencionan que no se debería realizar este concurso porque justamente la judicatura ahora está bastante cuestionada. Recordemos que, bueno, la misma Corte Nacional le quitó el respaldo, al menos su presidente. También la Fiscalía hizo lo propio y de hecho está investigando a sus vocales por obstrucción a la justicia. Es decir, como un órgano que, bueno, está encargado de administrar justicia, tiene problemas con la justicia y además está encargado de hacer un concurso de jueces. Eso también sería complicado, ¿no? Sí, de hecho, a mí me parece que toda decisión que ahora adopte el Consejo de la Judicatura tiene vicios de no estar bien planteada, no es el mejor momento político entre estas instituciones y ciertamente tienen que resolverse algunos puntos, uno de los cuales yo soy muy honesta y lo he repetido en varios medios y haciendo opinión pública, es que ciertamente, aunque pueda parecer reglamentariamente correcta esta adopción de decisiones por parte de 2 miembros, esto resulta controversial
controversial. ¿Y controversial por qué? Porque la mayoría de un órgano colegiado son 5. Hay miembros que pues no podrían tomar decisiones en algunos asuntos, como por ejemplo destituciones de jueces, porque son esos jueces penales los que eventualmente van a iniciar procesos penales en contra de estos miembros. Entonces, lo menos que esperamos como ciudadanía, como usuaria del sistema de administración de justicia, es que en el caso de estos miembros del Consejo de la Judicatura, ellos pues se excusen de participar y efectivamente asuman las competencias los alternos, es decir, que el órgano que está tomando la decisión esté conformado como lo dispone la Constitución, y los miembros del Consejo de la Judicatura no son 3, son 5. Para Así. sesionar deberían estar presentes los 5. Si eventualmente uno no puede porque está de vacación, porque salió de comisión o porque tiene algún conflicto de interés, entonces tiene que asumir el alterno. Yo no sé qué pasa con los órganos colegiados en este país, pero no entendemos que los alternos están justamente para asumir esas funciones cuando existe incompatibilidad. Entonces, probablemente las decisiones que se hubiesen adoptado, me parece a mí que podrían haber sido distintas. Claro, qué complejo. Por ahí un colega suyo decía que están tomando las decisiones y haciendo mayoría como si se tratara de un comité de barrio o del edificio del condominio, ¿no? Ni siquiera eso, porque le cuento que acá en mi condominio, pues efectivamente quedó bien zanjado que la mayoría es mayoría de los integrantes para tomar decisiones importantes, como cambiar la empresa que suministra, por ejemplo, no sé, se me ocurre, el mantenimiento a los ascensores. Entonces, me parece que una decisión en la que tiene que ver, Verónica, y esto es importantísimo, la inamovilidad, la seguridad de un juez no puede ser tomada por 2 miembros. Y pensemos que la inamovilidad del juez no es una garantía del juez Samo Macías, no es una garantía de X juez, es una garantía del justiciable que va a tener previsibilidad de cómo son nombrados los jueces y cuáles son expresamente las causas por las que pueden ser removidos y quiénes, bajo qué procedimiento pueden hacerlo. Muy importante porque hasta como decía la doctora Pamela Aguirre Castro, hasta en los condominios se toma en cuenta el tema de las mayorías, así que ni siquiera ese ejemplo funciona. Amigos, son las 7:30, conversamos con la doctora Pamela Aguirre Castro, abogada constitucionalista. Estamos conversando, bueno, toda esta situación que deja un mal sabor de boca en el tema de la institucionalidad de nuestro país. Estamos hablando de la justicia, pero también estamos hablando, por ejemplo, del Consejo de Participación Ciudadana y la Corte Constitucional, que han estado en medio de un enfrentamiento, el primero que quiere revisar la designación de sus jueces, la segunda que alerta sobre hacer respetar sus sentencias. Y bueno, esto se viene por una decisión a la final de un juez de Montecristi, que el pasado 29 de agosto, este juez de Montecristi de nombre Leiber Kimis aceptó una acción de protección a favor de una señora, Betty Marcillo, para que este Consejo de Participación Ciudadana conforme una veeduría ciudadana para designar y evaluar las acciones administrativas y designaciones de jueces hechas por el Consejo de Participación Transitorio. Así pues, Allen Berbera, el presidente de este Consejo de Participación Ciudadana, se ha armado toda una polémica porque incluso los consejeros que son parte de este consejo han dicho que este señor Allen Berbera ha tomado las decisiones unilateralmente y que no están de acuerdo. Y bueno, se ha armado todo un relajo y que la Corte Constitucional ya les puso un pare, y un pare que podría incluso terminar en la destitución de los vocales. Ahora, ¿hasta dónde puede llegar esto, doctora? ¿Cómo ve esta situación también, de este impasse que hemos estado viviendo y viéndolo de fuera entre el Consejo de Participación Ciudadana y la Corte Constitucional? ¿Es legal lo que está haciendo el Consejo de Participación Ciudadana? Hay un hecho cierto y parece ser que la institucionalidad del país se encuentra en entredicho en este momento. Me parece a mí que hay una serie de hechos que nos dejan ver que no solo no estamos en este periodo excepcional por disolución de la Asamblea, sino porque eventualmente se quiere nuevamente reinstitucionalizar al país, reconstruir al país, y esto realmente es muy pernicioso. Y es pernicioso porque de repente tenemos entonces decisiones que no se van a cumplir. A mí me llama la atención, y soy muy honesta como jurista,
que un juez actúe en contra de un precedente constitucional que puede ser discutible, pero que se emitió en 2019, que fue ampliamente difundida la sentencia del autoblindaje del Consejo Transitorio, razón por la cual pues ya suena o existe también ahí algunas causas que tal vez no en este momento no son tan evidentes, pero que si seguimos frente a estos procesos de desinstitucionalización queden totalmente en blanco y negro. Lo que está haciendo el Consejo de Participación Ciudadana, acatando esta decisión, pues no hace nada más que contradecir un precedente constitucional. Así de claro. El precedente de la Corte Constitucional establece que las decisiones que fueron adoptadas por el Consejo Transitorio, nos guste o no, están blindadas. Esto quiere decir que no hay autotutela del Consejo de Participación, ni podrían ser revisadas, y esto también es importante señalarlo, ni podrían ser revisadas por otras judicaturas. Porque vuelvo a la idea, al ser este un precedente constitucional, una acción pública de interpretación, se ubica al mismo nivel de la Constitución. Entonces, eventualmente, ¿solo cómo podría cambiarse este criterio? Bueno, con un nuevo precedente de la Corte Constitucional, pero eso no ha pasado. Es decir, el juez de instancia tenía la capacidad de crear esta antinomia jurisdiccional. No, y no podía crear esta antinomia jurisdiccional porque aun cuando él tenga otra posición política, el precedente de la Corte es fuente de derecho, es una norma aplicable. Tal vez esto para la ciudadanía puede resultar confuso, pero es igual que la Constitución, tiene que ser aplicado, nos guste o no. Entonces, esta decisión claramente, la decisión del juez es irregular. ¿Qué es lo que debió haber ocurrido? Que si eventualmente recibía el Consejo de Participación esta decisión y conociendo que hay un precedente, pues tenía que ponerle en conocimiento automáticamente a la Corte Constitucional y no esto de convocar a la veeduría y entonces empezar a ejecutar una decisión que abiertamente es contraria a derecho. Es que esto sí que es importante señalarlo. Es una decisión que es abiertamente contraria a derecho porque el precedente de la Corte es fuente de derecho y tiene que ser aplicado, nos guste o no nos guste. Y entonces no hay tal dilema jurídico entre, bueno, respetar lo que dice este juez Quimis de Montecristi o lo que blindó la Corte Constitucional. Es que volvamos a esto. Si usted tiene una sentencia constitucional, si usted tiene una norma constitucional que le dispone no a y un juez le dispone a, lo correcto hubiese sido que el Consejo automáticamente le diga a la Corte, mire, tengo una decisión inconstitucional que no puedo ejecutarla. Claro. Esa hubiese sido la respuesta correcta en un Estado de Derecho, independientemente del contenido de la norma, es decir, independientemente de si nos gusta o no nos gusta el autoblindaje. Ya se lo hizo y tiene que ser acatado. Es una norma dentro del ordenamiento jurídico y tiene que ser acatada. Amigos, son las 7:35, conversamos con la doctora Pamela Aguirre Castro, abogada constitucionalista. Hablamos de, bueno, situaciones complejas que están pasando en el país. Primero con la decisión del Consejo de la Judicatura de extender el periodo a jueces de la Corte Nacional hasta el 2030 y ahora también con esta situación que está pasando y que es una especie de impasse entre el Consejo de Participación Ciudadana y la Corte Constitucional. Ahora, doctora, la Corte Constitucional activó lo que se llama su fase de seguimiento y en caso de determinar que hay incumplimientos de su sentencia interpretativa, podría incluso destituir a los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana que abrieron paso a esta revisión. ¿Esto es así? ¿Esto se podría extender a todos los consejeros, solamente a su presidente? ¿Cómo funciona y qué implica esto que la Corte active su fase de seguimiento? La Corte tiene la competencia de hacer cumplir sus decisiones. Sí, esta es una competencia que la tiene, que la tiene de oficio inclusive, y se activó automáticamente. Se solicitó la información, como pudimos conocer, a propósito de la Secretaría Técnica, que es esta instancia asesora del Pleno del organismo que está a cargo de esta fase. Y con base en esa información, la Secretaría Técnica presentará un informe ante el Pleno de la Corte y será el Pleno de la Corte el que lo analice.
¿Qué tiene que o qué debería contener este informe? Pues básicamente la información que sea remitida por parte de Fiscalía, del Consejo de Participación Ciudadana y de este juez que tomó la decisión. En Claro. este caso, si hay un incumplimiento, a mí me parece que el incumplimiento claro viene del juez. En el caso del Consejo de Participación habrá que analizar, bueno, a quién se remitió la sentencia, quién es el que le está haciendo ejecutar, si son todos los miembros del Consejo de Participación, si solo fue uno, o si es una instancia del Consejo de Participación. Y a propósito de esto, entonces, el presidente señaló que ya va a convocar a la veeduría. Inclusive, en este punto, Verónica, yo me animaría también a señalar hasta el nivel de cumplimiento de esta irregular sentencia. Es decir, bueno, si solo se convocó, entonces, ¿ha surtido o no ha surtido efectos? Ahí me parece que tendrá que la Corte analizar, además, sobre la base de sus propios precedentes, cuán estricta ha sido para el acatamiento de sus decisiones y qué va a entender por incumplimiento. Si en la sola convocatoria o a la veeduría o a la conformación de la veeduría o ya la ejecución misma de esta sentencia. Entonces, aquí será interesante analizar cuáles van a ser los parámetros que la Corte va a implementar. Usted, a su criterio jurídico, doctora, ¿qué cree que debería hacer la Corte? En primera, y creo que ya lo había señalado, tiene que destituir a este juez. Me parece a mí que es una clara afrenta y además es necesario un aleccionamiento para estos jueces que claramente están desconociendo el derecho y también, dicho sea de paso, pues hacen quedar mal al sistema de administración de justicia. Conozco a muchísimos jueces que trabajan fuera de horario, que están incorporando sus propios recursos a la judicatura para poder satisfacer este servicio de administración de justicia, muchos que se preparan, que estudian en la noche, que estudian los fines de semana, que lo hacen por administrar bien la justicia. Y es necesario que sí se depure a estos personajes nefastos que lo único que hacen es corroer este sistema de administración de justicia en el que yo considero los buenos son más. Ojalá que sea así, que los buenos siempre sean más. Gracias a la doctora Pamela Aguirre Castro, abogada constitucionalista. Nos ha ayudado a aclarar un poco esta situación, estos impases que estamos viviendo y que afectan lamentablemente a la institucionalidad de nuestro país. Gracias, doctora, por estar con nosotros.